Bienvenidos, es un gusto tenerlos en otro programa de Umbrales. Gracias por acompañarnos. Muchos de nosotros recordamos sobre la importancia del café en la economía costarricense durante el siglo pasado, pero en pocas ocasiones hablamos sobre el papel que cumplió la siembra y comercialización del tabaco en nuestro país. Hoy, en la entrevista principal, podrán informarse sobre la importancia de la renta del tabaco durante la época de la colonia, periodo de independencia y formación del Estado de Costa Rica. Los dejo en compañía de María Fernanda Cerdas. Hoy nos encontramos con don Jesús Rico, quien es el autor del libro La renta del tabaco en Costa Rica, casi 100 años de historia. Bienvenido, don Jesús. Pues me alegro mucho de estar con vosotros y os agradezco la oportunidad que me dais para poder presentar mi libro y de esta forma pues darlo a conocer. ¿Cuál es el interés de su historia en escribir de la renta del tabaco? Bueno, pues yo me hice cargo de unas clases de historia en el seminario sobre todo y tenía mucho interés en no interpretar la historia desde el punto de vista desde España, sino interpretarlo desde Latinoamérica. Entonces aproveché pues todos los cursos de maestría que daba la Universidad de Costa Rica pues para poder mentalizarme desde cómo se interpreta la historia aquí. Entonces me encontré en la Universidad de Costa Rica con la Escuela de los Anales, toda la influencia que me hizo muy sensible a estudiar pues todo lo que son las estructuras de la historia, políticas, económicas, sociales, y de esta forma pues poder interpretar la historia de Costa Rica. Además, pues bueno, pues también me hice sensible a todo lo que es la dependencia de América Latina, a los países centrales, a todo lo que es también la proyección de los fenómenos históricos al espacio, y por eso creo que la renta del tabaco escrita pues podía realizar estos ideales. Don Jesús, para todas las personas que estamos interesadas en este libro, ¿qué podemos encontrar en él? Naturalmente, pues explico el funcionamiento de la renta del tabaco. Es una renta que nace precisamente desde la reforma que hace José de Gálvez en México en 1765, pero que lo proyecta como un estanco también a todo Centroamérica. Entonces es una organización de esta renta por todas las provincias. Por ejemplo, Guatemala era pues la Dirección General de la Renta. Guatemala recibía el tabaco que se producía en Copán, en Honduras, recibía el tabaco que se producía también en El Salvador para venderlo y de esta forma pues generar ingresos para la renta del tabaco. Costa Rica tenía una función, producir tabaco para ella misma, para venderlo en las tercenas, pero también para llevarlo a la factoría de Nicaragua. Todo esto es un monopolio, donde nadie interviene más que los cosecheros que tienen que producir tabaco en las tierras del común, la cantidad de tabaco que señale la renta. Por otra parte, tiene que vender también el tabaco pues, a la factoría de la renta y lo distribuye la factoría tanto a Costa Rica como a Nicaragua y realiza pues, las ganancias que están para organizar la administración y la defensa de todo Centroamérica en un momento de dificultad, porque España consideraba, y los reformadores pues también decían que había que tomar también pues, todo el imperio en las manos, porque había pues, muchas tendencias hacia una independencia, y por otra parte los ingleses, que eran también los que combatían pues, en las costas de Centroamérica, ¿no? De esta forma la renta del tabaco viene a constituirse en la renta fundamental de esa época de la historia de todo Centroamérica, no solamente de Costa Rica. Costa Rica forma parte de todo un cuerpo que es la renta del tabaco en todo el reino de Guatemala. ¿Qué diferencia tiene este libro de los demás que lo hizo ganar el premio Cleto González Víquez que otorga la UCR? Pues yo creo que la diferencia es que no solamente estudio la renta del tabaco, que es mucho más,
Por ejemplo, pues con motivo de la renta del tabaco que está funcionando en San José, pues analizo toda la inmigración que hay desde Cartago a San José, el paso del campesinado desde pues unos simples peones a dueños que tienen de la tierra o que han construido una casa y se convierten en tabacaleros. Entonces ya tiene una serie de ventajas el campesinado de San José. Y hay un desarrollo que está teniendo el campesino de San José, pero siempre sometido a los controles que tiene la renta sobre él. De tal manera que el campesinado se desarrolla no especializándose en la producción de tabaco, sino desarrollando su propia unidad productiva como campesino, pero tiene todos los recursos que obtiene de las cosechas de tabaco, que no son muchos, porque sobre todo la renta lo que intenta es producir tabaco en las tierras del común, que no son las tierras del campesino, producirla lo más rentable posible y naturalmente venderlo después en las tercenas y mandarlo a Nicaragua, pues para tener los máximos ingresos. Entonces no hay una especialización del productor de tabaco, sino que hay alguien que colabora con la renta, ni hay un grupo que se diferencia como tabacaleros, sino que es el campesinado que viene pues, a desarrollarse. Además, pues San José crece desde la renta del tabaco, sí, pero dentro de un proceso de colonización que se está dando en San José. No es como cuando, por ejemplo, se produce café, que se especializa produciendo en la propia tierra y vendiéndolo también en el mercado. El productor de tabaco no es así, desarrolla su economía campesina. Entonces, de esta manera yo creo que presento una interpretación de toda la época colonial, presento también una interpretación de la época independiente, una interpretación de la época de la Federación, una interpretación de todo lo que es el Estado Libre de Costa Rica, desde una renta que es muy importante, pero junto a ella un desarrollo de la sociedad. Esto creo que es lo que ha hecho diferente mi libro de otros libros sobre la renta del tabaco o otros estudios de 100 años sobre la historia de Costa Rica. Gracias, don Jesús, por toda la información brindada el día de hoy. Y a ustedes en casa los invitamos para que sigan con más de Umbrales.